Vicente Ortega, coordinador de la cooperación española en Colombia, muchas gracias por aceptar esta invitación de APC Colombia en este especial sobre los 10 años de la agencia. Y la primera pregunta que le quiero hacer es sobre la visita reciente que hizo la ministra de Asuntos Exteriores de España y en donde se hizo la firma del marco de cooperación que tendrán España y Colombia entre 2020 y 2024. ¿En qué consiste este marco, este MAP 2020-2024? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. La verdad es que la colaboración con la Agencia Presidencial de Cooperación es absolutamente extraordinaria. Y con todas las instituciones públicas colombianas, tengo que decir, además de con la ciudadanía. Pero lo cierto es que esa colaboración directa con APC nos da un enorme valor añadido y nos ha facilitado además la construcción de este marco de asociación país con Colombia, entre Colombia y España, que nos va a establecer las líneas de trabajo para los próximos 4 años, además de un importante monto financiero, que no es lo más importante, no es lo más relevante de nuestra cooperación, pero que sí que nos va a dar capacidad de tener incidencia y de conseguir resultados en el terreno. El marco de asociación que hemos acordado, gracias, ya digo, a la colaboración de la Agencia Presidencial de Cooperación, es un marco en el cual nos vamos a centrar en 5 grandes ámbitos, ¿no? Vamos a trabajar en protección social, el ODS 1, en seguridad alimentaria, desarrollo rural, inclusión en el empleo, ODS 8, ODS 2 y ODS 5, feminismo, derechos de las mujeres. Nosotros decimos siempre que tenemos una cooperación española feminista en el mundo. Otra cosa es que luego sepamos hacerlo siempre bien en todas partes. Tenemos mucho que aprender todavía, pero en esa línea estamos. Y luego el ODS 16, que es el de gobernanza, el de apoyo a las políticas públicas en general y el de trabajo con sociedad civil y para reforzar el proceso de paz, para hacer todo ese trabajo de acompañamiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, además del trabajo de la sociedad civil colombiana, de las defensoras y defensores de derechos humanos que están todos los días construyendo paz en el territorio. Yo creo que uno de los signos definitorios, y a lo mejor me estoy adelantando a las preguntas, pero uno de los signos definitorios de la cooperación española aquí y de la colaboración con Agencia Presidencial de Cooperación es que trabajamos mucho en los territorios donde más falta hace. Y ahí es donde aportamos algo de valor añadido, porque tenemos un despliegue de cooperantes españoles y de ONGs españolas y de presencia nuestra bilateral en zonas complejas, donde el proceso de paz está teniendo consecuencias porque se retiran las antiguas FARC, este grupo armado, y entonces hay toda una necesidad de refuerzo de las capacidades de las autoridades locales. Entonces, ese apoyo al territorio, a las instituciones democráticas locales y a su sociedad civil es lo que al final nos está dando muy buenos resultados de colaboración conjunta con el Estado colombiano. Bueno, de su pregunta ya a mí se me desprenden 3 interrogantes, y el primero de ellos, ¿qué quiere decir una cooperación feminista? Bueno, pues esta es una muy buena pregunta porque es algo que nos preguntamos nosotros todos los días. Quitarnos de encima la pandemia del machismo es muy complicado, No, el machismo lo tenemos metidos todos dentro, todos y todas, y al final, de verdad, que nuestra cooperación sea algo feminista y que en todos nuestros proyectos haya líneas de trabajo específicas para proteger y defender los derechos de las mujeres y para que las lideresas, las defensoras de sus propios derechos tengan su protagonismo, tengan su papel y tengan la capacidad de llegar a las comunidades y de hacer que esos derechos sean realidad en la práctica, es complicado, es muy complicado, pero eso es lo que intentamos, al menos. Y además de eso, además de utilizar el feminismo como enfoque de trabajo y de manera transversal, tenemos proyectos específicos solamente dedicados a los derechos de las mujeres. Y yo creo que eso nos da un valor añadido también. Esto no lo hacen otras cooperaciones y la cooperación española sí lo hace y mucho. Sobre todo en 3 grandes líneas de trabajo donde la colaboración con el Estado colombiano y con el gobierno colombiano está siendo extraordinaria. Una, y quizá la más importante, es la de la lucha contra la violencia de género, que es una plaga mundial que tenemos todos, en todos los países, también en España, pero en la cual nuestras capacidades o nuestro trabajo reciente de lucha contra la violencia y los protocolos de lucha contra la violencia de género en España se están pudiendo utilizar como aprendizaje, no siempre como buenas prácticas, también lo que hemos hecho mal se utiliza como aprendizaje aquí en Colombia,
estamos apoyándonos no solamente con las instituciones del Gobierno, sino también con la Defensoría, con las Secretarías de Género de las alcaldías, de los departamentos, haciendo un trabajo de articulación y de coordinación entre las diferentes instancias para poder ofrecer a las mujeres víctimas de violencia todos los mecanismos a disposición del Estado para que ellas puedan salir de esa violencia y puedan, además, convertirse en actrices, en lideresas de la lucha contra la violencia. Por otro lado, tenemos una línea importantísima de empoderamiento económico de las mujeres, que no significa que ellas hagan pequeñas actividades económicas, sino que se conviertan en dirigentes de empresas, en jefas, en mujeres que son capaces de movilizar a la comunidad, de crear, además, a través de ese empoderamiento económico, crear paz en sus comunidades. La paz no se puede entender ni en Colombia ni en ningún sitio sin la mujer. Y ese rol, ese papel protagónico de la mujer en las comunidades hace que la paz sea más sostenible, más duradera y que se consolide en el territorio, y nosotros lo estamos comprobando y viendo todos los días. Además, tenemos una tercera línea de trabajo muy relacionado también con la migración venezolana, que es de salud sexual y reproductiva, de apoyo a las mujeres colombianas en zonas difíciles, vulnerables, y a las mujeres venezolanas que han venido huyendo de su país por las dificultades que tienen allá, para que puedan ser atendidas por el sistema sanitario y que tengan todos los mecanismos también para tener una sexualidad responsable, con toma de decisiones completas y pudiendo controlarla y evitando cualquier tipo de violencia o de problema que se les pueda acaecer en torno a su sexualidad, ¿no? Esto es una colaboración con el Ministerio de Salud, que está funcionando de maravilla, pero también mucho con las autoridades locales. Y yo creo que es fundamental en este enfoque feminista el trabajo con alcaldías, departamentos y con la sociedad civil local, ¿no? Al final, ese trabajo en el territorio con enfoque feminista es un signo definitorio de nuestra cooperación conjunta con el Estado colombiano. Usted ha hablado de los territorios y aquí viene mi segunda pregunta. ¿En qué territorio se va a concentrar este MAP 2020-2024? Bueno, aquí hemos ido evolucionando, ¿no? Yo creo que al final hemos tenido que concentrar nuestra actividad. Colombia es un país muy grande, muy diverso, muy rico, con muchísimas capacidades, pero con territorios también muy abandonados, que han sufrido mucho el conflicto, que tienen gran cantidad de víctimas y que tienen enormes vulnerabilidades. Esto no es algo que digamos nosotros, los extranjeros, los españoles, es algo que el propio Estado colombiano ha ido definiendo después de la firma del acuerdo de paz y en eso que se llaman territorios PEDET, ¿no? En esos sitios donde la Consejería Presidencial de Estabilización ha establecido esas 170 alcaldías, donde al final es muy necesario que el Estado tome el relevo de esos grupos armados que existían antes, ¿no? y pueda ayudar a la consolidación de la paz en estos territorios. Nosotros no podemos estar en todos, insisto. Entonces, lo que hemos estado viendo, gracias a la buena dirección de la Agencia Presidencial de Cooperación, es focalizarnos en aquellos donde más presencia tenemos tradicionalmente y en los últimos 10 años y donde más valor añadido hemos aportado. Eso significa que al final nos hemos concentrado en todo el litoral pacífico, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, sin lugar a dudas es el sitio de concentración más importante. También en Antioquia, pero no tanto en Medellín. Tradicionalmente hay mucha cooperación con Antioquia, pero sobre todo en la zona oeste, es decir, en toda la zona más cercana al conflicto, a la zona Pacífico. Y después, como no, hemos incluido norte de Santander como zona de recepción de gran cantidad de venezolanas y venezolanos que han tenido que salir de su país. Y esta crisis es una crisis importante para España y nosotros también estamos ahí para apoyar a Colombia en la respuesta a la crisis, sobre todo después del Estatuto de Protección Temporal que acaban de lanzar, que es un ejemplo para la humanidad, de atención a migrantes en su país. Y luego hemos añadido una zona tradicional de colaboración que es Bolívar, donde tenemos nuestro centro de formación de la cooperación española en Cartagena. Este es un centro regional, en realidad, donde se hacen encuentros de funcionarios de toda la región y donde nos estamos focalizando sobre todo en trabajar con afrodescendientes o para los afrodescendientes
y para el enfoque de género, es decir, toda esa política feminista de cooperación que queremos poner en marcha en toda América Latina. Y este hub, este centro de coordinación que supone Cartagena, pues es muy importante y eso hace que todo el departamento donde está Cartagena de Indias sea prioritario también para la cooperación. ¿Ha hecho usted alguna pedagogía en esta respuesta? Así que sigamos con la pedagogía. ¿Qué significa entonces todo este proceso? ¿Cómo fue? Aquí llegan y nos dan un cheque, nos vienen con un maletín y llega todos esos montos. ¿Cómo es que funciona todo este tema de la cooperación internacional española? Bueno, esto es una muy buena pregunta. Nosotros somos extranjeros aquí, nosotros no venimos ni a imponer, ni a enseñar, ni a decirle a Colombia o a las colombianas y los colombianos cómo tienen que hacer su propio desarrollo. Entonces, lo primero que hacemos cuando iniciamos estos procesos de planificación y después para la ejecución de los proyectos es escuchar a Colombia. Eso significa escuchar a las instituciones públicas y a la ciudadanía también. Entonces, al final, en la práctica, Agencia Presidencial es la que nos da, digamos, el visto bueno. Primero la línea de trabajo que acordamos en el marco de asociación y después el visto bueno para cada uno de los proyectos concretos. Y ahí, en ese momento de identificación y formulación de los proyectos, conjuntamente seleccionamos la institución más adecuada para recibir esos fondos y la institución más adecuada también para ejecutar esos fondos, que no siempre son los mismos. Y luego, al final, en la práctica tenemos también diferentes vías de hacer esta cooperación. Hay una que es más bilateral, que directamente la negociamos, acordamos y firmamos con la Agencia Presidencial de Cooperación. Hay otra que es multilateral, financiamos agencias de Naciones Unidas, al ACNUR, OIM, UNICEF, OCHA, para que ejecuten proyectos en su marco de mandatos de cada uno de ellos, en el marco que tienen de colaboración con Colombia, evidentemente. Y luego hay una tercera vía, que es las convocatorias para subvenciones de organizaciones no gubernamentales españolas. Esa es la vía que suelen utilizar además también toda nuestra cooperación descentralizada. Pero por eso el marco de asociación es nuestra guía para las convocatorias que sacamos, ¿no? Entonces, cuando hay una publicación se dice que las ONGs tendrán que presentar proyectos en el marco de este acuerdo firmado con Colombia. Y después, cuando se seleccionan los proyectos adecuados, los compartimos con la Agencia Presidencial y es la Agencia Presidencial la que nos va diciendo vamos bien, tenemos una comisión de seguimiento en realidad, donde el papel de la Agencia Presidencial es fundamental, comisión de seguimiento del MAP, quiero decir, del marco de asociación, donde el papel de la Agencia Presidencial es fundamental, donde está también el Departamento Nacional de Planeación y donde está Cancillería, y ahí compartimos con los técnicos y responsables políticos qué estamos haciendo en cooperación y cómo gastamos cada uno de nuestros pesos aquí en el país. Y, por supuesto, estamos a la escucha. Y si hacemos algo mal, que a veces nos equivocamos, intentamos corregirlo, modificarlo y mejorarlo. Después, en cada uno de los proyectos tenemos también comités de seguimiento, comités directivos, donde tomamos decisiones sobre la planificación presupuestaria y la ejecución de las actividades concretas. Ya sea un proyecto en Nariño, en Cauca, en Chocó, tenemos siempre a alguien de Agencia Presidencial de Cooperación que nos acompaña en esos comités y que nos va dando las instrucciones necesarias para que nuestro trabajo tenga impacto y consiga resultados concretos para la ciudadanía, que es lo que nos interesa. Además de todo esto, adicionalmente, conseguimos, gracias a la Agencia Presidencial, que las buenas prácticas de algunos proyectos puedan ser utilizadas por Colombia con sus propios fondos, con los fondos colombianos, en otros proyectos que Colombia está poniendo en marcha con otros cooperantes, con otras agencias de cooperación. Y eso es un plus, eso es un lujo, eso de verdad que no ocurre en prácticamente ningún país. Ese modelo que tiene la Agencia Presidencial de los proyectos que ustedes llaman col-col, es algo interesantísimo, porque conseguimos que las buenas prácticas, los buenos resultados en un sitio se extiendan y puedan ser utilizados en el resto del territorio gracias a esa buena dirección y ese enorme trabajo de los profesionales de la Agencia Presidencial de Cooperación. Bueno, Vicente, muchísimas gracias por todo este contexto que nos ha dado sobre el MAP 2020-2024. Hay muchos otros temas para hablar en esta cooperación española en Colombia, pero lo haremos en una segunda parte.